El equipo número 5 de la materia de Ingeniería de Procesos presenta el diseño de redes de intercambiadores de calor. Se tienen las siguientes corrientes en un proceso, las cuales se requieren cambios energéticos de acuerdo con la información proporcionada en la tabla. Si se usa una delta T mínima de 20 grados Celsius, utilice el método de punto de pliegue para diseñar una red de intercambiadores de calor. Reporte lo siguiente. Inciso A. Los requerimientos mínimos de servicio y el punto de pliegue para las corrientes calientes y para las corrientes frías. Inciso B. Una red de intercambiadores de calor que consuma la mínima cantidad de servicios. Usa la representación de rejilla para representar su red y reporte claramente las temperaturas de cada intercambiador y las cargas térmicas de calentadores y enfriadores. Primero que nada, hicimos un ajuste de temperaturas en el cual podemos obtener la tabla de la izquierda superior y posteriormente con las temperaturas ajustadas procedimos a ordenarlas de mayor a menor y sin tomar en cuenta las temperaturas que estaban duplicadas. Posteriormente realizamos nuestro diagrama para poder identificar de mejor manera las temperaturas y los rangos que éstas alcanzaban. Una vez que tenemos nuestras temperaturas ajustadas, tomamos los intervalos de estas y llevamos a cabo un balance de entalpía para cada uno de los intervalos. Ocupamos la primera fórmula y para la entalpía 1 obtuvimos un valor de menos 2240, para la entalpía 2 un valor de menos 120, la entalpía 3 280, entalpía 4 menos 200 y la entalpía 5 160. Realizamos una representación gráfica de cascada de calor y supusimos que inicialmente no hay una fuente de calor externa y que QH es igual a Q1, que es igual a Q0. Como podemos observar, obtuvimos un Q1 con valor a 0, Q2 con valor a menos 2240, Q3 con el valor de menos 2360, Q4 con un valor de menos 2080, Q5 con un valor de menos 280 y Q6 con un valor de menos 2120. El valor máximo negativo lo obtuvimos en Q3 a una temperatura de 220 grados Celsius. Una vez que encontramos este valor, lo agregamos a QH y se tiene un punto de pliegue que se encuentra en la siguiente cascada de calor. Para Q1 obtuvimos un valor de 2360, Q2 con un valor de 120, Q3 con un valor de 0, Q4 con un valor de 280, Q5 con un valor de 80 y Q6 con un valor de 240. El calor cero lo obtuvimos a una temperatura de 220 grados Celsius. Para el punto de pliegue, en las corrientes calientes, sumamos los 220 grados Celsius, le sumamos la entalpía mínima, que fueron 20 grados centígrados, y obtenemos un valor de 240. Para las corrientes frías, nos quedamos con el valor de 220 grados Celsius. En los requerimientos mínimos de servicio, obtenemos un suministro de energía de 2360 kilocalorías por hora por grado Celsius y para el retiro de energía obtenemos 2400 kilocalorías sobre hora grados Celsius. Ahora, para diseñar la red de intermediarios de calores, vamos a elaborar primero el diagrama para ver las corrientes por arriba y debajo del punto de pliegue. Lo que se muestra en la pantalla es nuestro diagrama con un punto de pliegue de 240 para las corrientes calientes y de 220 para las corrientes frías. Para arriba del punto de pliegue debemos de saber que el WCP fría debe ser mayor al WCP caliente. Arriba del punto de pliegue se involucran 4 corrientes. A pesar de que al realizar todas las combinaciones posibles, estas pueden cumplir o no la condición.
Para arriba del punto de pliegue, primero vamos a combinar la corriente H1 y C1, aplicando balance de energía y posteriormente despejando la salida de la corriente caliente 1. Esta nos va a dar un resultado de 233 grados Celsius. Con la temperatura de salida de la corriente fría no alcanza el valor deseado. Las corrientes frías se terminan de calentar arriba del punto de pliegue usando calentadores. Por lo tanto, el calor que se suministra será un total de Q calentador de C1 es igual a 80 kilocalorías por hora. Posteriormente vamos a combinar las corrientes H3 y C2. Mediante el balance de energía vamos a despejar la temperatura de salida de la corriente fría 2, donde esta va a tener un valor de 237.1428 grados Celsius. Con la temperatura de salida de la corriente fría no se alcanza el valor deseado. Esto se sabe que las corrientes frías se terminan de calentar arriba del punto de pliegue usando calentadores. Por lo tanto, el calor a suministrar para la corriente 2 serían 2280 kilocalorías por hora. Con esto vamos a tener que el calor total a suministrar a las corrientes frías por arriba del punto de pliegue es igual al calentador 1 más el calentador 2. Esto nos da un total de 2360 kilocalorías por hora. Se observa que el valor del calentador total es igual al suministro de energía, de modo que el cálculo de diseño propuesto es correcto. Ahora, por debajo del punto de pliegue, sabemos que se debe de cumplir que el WCP caliente debe ser mayor al WCP fría. Arriba del punto de pliegue se involucran las 5 corrientes. Se observa que la mayoría de las combinaciones de estas no pueden ser posibles, ya que no se cumple con la condición anterior. Esto va a hacer que procedamos a dividir corrientes frías y una caliente. En este caso, las corrientes quedarían divididas con H1A, H1B, la corriente 2 y la corriente 3. La corriente 1 fría queda en C1A, C1B y la segunda corriente fría queda como C2A y C2B, con sus respectivos WCP ya divididos. Entonces, prosiguiendo con esto, vamos a combinar la corriente H1A con la corriente 12B. Aplicamos el balance de energía, despejamos la temperatura de la salida del H1A. Esta temperatura nos da un total de 80 grados centígrados. Se observa que la temperatura de salida de la corriente caliente sale a la temperatura requerida. Por lo tanto, no necesita un enfriador para bajar su temperatura. Posteriormente vamos a combinar las corrientes H1B y C1A. Nuevamente realizamos el balance de energía y ahora despejamos la temperatura en la salida de H1B. Esta temperatura nos da como resultado 80 grados Celsius. Se observa que la temperatura de salida de la corriente sale a la temperatura requerida, por lo tanto tampoco necesitaremos un enfriador. Ahora vamos a combinar las corrientes H2 y C1B. Nuevamente realizamos el balance de energía, despejamos la temperatura de salida de la corriente H2 y nos da un resultado de 82 grados Celsius. 88 grados Celsius, perdón. Como la temperatura de salida de la corriente caliente no supera el valor deseado, sabemos que las corrientes calientes se terminan de enfriar abajo del punto de pliegue usando enfriadores. Por lo tanto, el calor a retirar en el enfriador un total de 224 kilocalorías por hora. Por último, vamos a combinar las corrientes H3 y C2A. Nuevamente realizamos el balance de energía, despejamos la temperatura en la salida H3 y nos da un total de 101.33 grados Celsius. La temperatura a la salida de la corriente no supera el valor deseado, por lo tanto tendremos que calcular el calor que se suministra al enfriador y nos da un total de 16 kilocalorías por hora. Por lo tanto, el calor total que se retira de las corrientes calientes por debajo del punto de pliegue es un Q total va a ser igual al Q enfriador de H2 más Q enfriador de H3. Esto nos da un total de 240. Observamos que la Q del enfriador total es igual al retiro de energía, de modo que el cálculo de diseño propuesto es correcto. Diseño de red de intercambiadores de calor.
Así es como quedan todas nuestras redes combinadas. Ahora calculamos el porcentaje de ahorro del cálculo de la corriente que se suministrará, donde para QH1 es igual a 2880, para QH2 1440 y para QH3 1920. El QH real nos da un total de 6240. Ahora para QC1 nos da un total de 3600 kilocalorías por hora, QC2 4760 kilocalorías por hora. El QC real nos da un total de 8360 kilocalorías por hora. El porcentaje de ahorro nos dice que es 1 menos el QH calculado sobre el Q real por 100. Esto nos da un total de 36.82%. El porcentaje de ahorro de calor que se extrae es igual al 97.2. Esto se calculó mediante 1 menos QC calculado sobre QC real por 100.